Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hacer una retransmisión. Amén. Bueno, después les voy a explicar internamente lo que sucedió. Así que vamos a hacer el video, retransmitir la clase de hoy día, nuestra tercera clase, amén, de nuestro bachillerato. Dios les bendiga a cada hermano, a los que van a escuchar y los que van a reescuchar también esta clase número 3. Amén. Y con ello vamos a ir al tiro a lo que nos convoca. Amén. Bueno, antes que nada, tenemos que pasar y contar la linda bendición que es la reunión que yo tuve con nuestro rector. Amén. Y con ello vamos a ir a la página oficial de nuestra universidad. ¿Ya? Aquí en la inscripción, en la página oficial, podemos ver los aranceles y se puede decir lo que están cobrando por los cursos. Y nosotros estamos haciendo el grado asociado en bachillerato en teología pastoral, ¿ya? Y esta es una nueva malla que está desde 2024. Recuerden que yo le envié una malla curricular internamente, ya con los valores que se paga mensual y también el costo del apostillado, que eran $200, y eran 100.000 también, se puede decir, perdón, eran $100 el diplomado y 200 el apostillado. Ya tuve una reunión con el rector en la cual fue de mucha bendición y quiero compartir esa bendición con los hermanos que van a ver este video y nos tuvieron en nuestra clase para que pueda también ellos estar tranquilos, el arancel que se va a cobrar del diploma y del apostillado, que ya no es de 100.000 pesos el diploma y el apostillado de 200.000 pesos, sino que se bajó y también mostramos la página oficial de nuestra universidad, pagos mensuales de $106. Ya el dólar ahora en Chile está como a 250, casi a los 1.000 pesos. Ahora, el puro diploma online está a $260. ¿Ya? Ahora, mensualmente el total del curso son de $1.060, que es como 1 millón de pesos la carrera que nosotros estamos tomando acá en Chile. Y ahí, bueno, ahí hay un pago, un descuento también que son de $954. Nosotros estamos pagando casi la mitad de este valor, ¿ya? Entonces estamos pagando como, se puede decir, 500.000 pesos, más eran 100.000 pesos el diploma, 200.000 pesos el apostillado. Tuve la reunión con el rector y en lo cual él se bajó. Igual le dijimos como ser pioneros nosotros acá en Chile con esta universidad modalidad virtual, le dije que se bajara. Entonces, gracias a Dios, él se pudo bajar y quedó en el apostillado que estaba a $200, quedó a 130.000 pesos, que son como $130, y el diploma, usted lo puede ver claramente ahí en pantalla, que son 260.000 pesos. Nosotros estábamos dijimos que estaba a 100.000 pesos el diploma, se bajó a 80.000 pesos o a $80 el diploma. Amén. Así que comparto esa bendición para todos los hermanos que van a ver este video, que hubo una baja, porque gracias a Dios, igual yo voy a hablar con él y él no quería, estaba un poquito reacio en esto, porque ellos tienen un gasto administrativo allá en Washington, donde está la sede, y el papeleo igual, ellos tienen que moverse y todo tiene un costo. Pero gracias a Dios pudimos hablar con nuestro rector y quedó a ese precio. Amén. Y pasando a nuestras clases del día de hoy, vamos a ir directamente a lo que nos convoca. ¿Bien? Vamos a ir a la clase del día de hoy, nuestra tercera clase de nuestra universidad. Recuerden que quedamos en la segunda clase en el tema central de la Biblia y ahí estuvimos hablando que el tema central de la Biblia, ¿no es cierto?, es la salvación de la humanidad a través de Jesucristo, quien cumplió las profecías del Antiguo Testamento y es la figura central en el Nuevo Testamento, ofreciendo la reconciliación con Dios tras el pecado. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, narra el plan de Dios para restaurar a una humanidad caída, centrándose en la persona y en la obra de Jesús como mediador de un nuevo pacto. Recuerden que ahí quedamos y también dimos, por ejemplo, qué significa la síntesis bíblica, que es un estudio que busca ver la Biblia como un todo, uniendo sus partes para entender su mensaje global, su desarrollo
y en esencia es la condensación y reorganización de información para obtener una comprensión, ¿no es cierto? Se puede decir una comprensión más clara y completa de la escritura. ¿Bien? Entonces, dicho esto, pasamos a lo que nos convoca, fue la clase número 2 y ahora vamos a pasar a la clase número 3, síntesis bíblica. Vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, un poquito de lo que pasamos en la clase de hoy, pero antes de eso queríamos hablar que el Antiguo Testamento tiene profecías específicas de Cristo. También hay pasajes que nos recuerdan de él. Veamos la descripción de Jesús en cada grupo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en Génesis capítulo 1, versículo 1, Él es el creador? Juan 1:3 lo relata, ¿no es cierto?, en el Evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También Colosenses capítulo 1 y 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces en Génesis capítulo 1, Jesús en su descripción es el creador. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Él es, la descripción es la simiente de la mujer. En Génesis 22, versículo 1 al 19, la ofrenda que Dios proveyó en el lugar de Isaac. En Génesis 37, 28 y también en el capítulo 41, versículo 41 y 44, él es como José, rechazado, vendido y levantado desde el foso al trono. En Génesis 49:10, Jesús es el centro de Judá. En Éxodo, pasando al segundo libro del Pentateuco, en Éxodo capítulo 12, del 1 al 30, él es el Cordero de Pascua. Por eso dice en 1 Corintios 5:7, limpiado pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Pasando al tercer libro del Pentateuco, vamos a Levítico, capítulo 1, del versículo 2 al 17 y el capítulo 16. Él es el sacrificio por el pecado, nuestro sumo sacerdote. Y esto lo corroboramos en Hebreos 9, 11, 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, ni por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces podemos ver claramente en Levítico capítulo 1, del versículo 2 al 17 y capítulo 16, que Jesús es el sacrificio por el pecado y nuestro sumo sacerdote. Pasando al cuarto libro del libro del Pentateuco, el libro de Números, en el capítulo 20 y 11, Jesús es la roca que dio agua. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían y la roca era Cristo. Amén. Y en Números capítulo 21, del versículo 6 al 9, eres la serpiente levantada en el desierto. Por eso en San Juan, capítulo 3, verso 14 y 15, dice, porque como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el ojo del hombre sea levantado. Es un versículo muy conocido, de hecho evangelizamos ese versículo. ¿Amén? Ahora, pasando al quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio, capítulo 18 y 15, él es el profeta futuro como Mesías. Amén. Entonces podemos ver en los 5 primeros libros está la descripción de Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora, pasando a los 12 libros de la historia,
En Josué capítulo 5, versículo 13 y 15, Jesús es el príncipe del ejército del Señor. En Jueces capítulo 1 al 16, el juez nos libra de la opresión. Ruth capítulo 3, nuestro pariente cercano y redentor. En Primera de Samuel capítulo 9, Él es el ungido. En Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 14, Él es el hijo gobernante de David. En Reyes y en Crónica, Él es nuestro rey gobernante davídico. En Esdra, capítulo 1 al capítulo 10, perdón, en Edras, capítulo 1 y 10, Él es el que restaura a Israel. En Nehemías, del 1 al 13, el que contribuye nuestros muros rotos. En Esther 10, Él el que protege a su pueblo. Amén. Entonces ahí vemos en los 12 libros de historia cómo Jesús se describe. Ahora vamos a pasar a los 5 libros de poesía. Amén. En Job capítulo 19, versículo 25, Jesús es nuestro redentor que vive para siempre. Amén. En Salmos capítulo 2, Él es el ungido de Jehová y el Hijo de Dios. En el Salmo 8, Él es el Hijo del Hombre. En el Salmo 22, Él es el crucificado. En el Salmo 23, Él es nuestro pastor. En el Salmo 24, Él es el Rey de Gloria. Y en el Salmo 110, Él es el Señor de David, nuestro sacerdote y Rey. Amén. Ahora, en Proverbios capítulo 4, Él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés 1:1, Jesús es el gran predicador. En Cantar 5:10, Él señalado entre 10.000, el amante de nuestra alma. Y terminamos con los 5 libros de poesía. Ahora tenemos los profetas mayores. En Isaías capítulo 7, versículo 14, Emanuel, hijo de la Virgen. En Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, Él es el admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno. En Isaías 53, Él es el príncipe de paz, el siervo que sufrió en nuestro lugar. En Isaías capítulo 61, el lugar y el conquistador ungido. Perdón, Él es el conquistador ungido. Amén. En Jeremías capítulo 23, versículo 6, 31, Él es el Señor, nuestra justicia y el que trae el nuevo pacto. Jeremías así lo declara. Amén. En Lamentación, Él es el hombre de dolor. En Ezequiel capítulo 1, versículo 26, en los profetas mayores, Él el que se sienta sobre el trono. Y en el libro de Daniel, la piedra no hecha con mano. Amén. En el capítulo 2, versículo 34. En el capítulo 3, 25, Él es el cuarto hombre en el horno ardiente, el cuarto varón. Amén. Y en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, Él es el Hijo del Hombre que viene en la nube para reinar sobre todas las naciones. Amén. Y podemos ver ahí cómo Cristo se describe en los profetas mayores. Amén. Ahora, en los profetas menores, en Oseas capítulo 1, el 3, ¿no es cierto? El 11 y el 1, Él es el que aman aún a los infieles. Todo lo que Israel debiera haber sido como hijo de Dios. Amén. Joel capítulo 2, versículos 28 y 32, Jesús es el Salvador, el bautizador del Espíritu Santo. Y esa promesa la encontramos en Mateo capítulo 3, 11 y Hechos 2, 17, cuando cayó en Pentecostés y fueron todos llenos, bautizados en el Espíritu Santo. Amén. En Amos 9:12, Jesús es el que restaura el tabernáculo de David y salva a todos los que le buscan. En Abdías 17, el libertador en el monte de Sión. Jonás capítulo 2, el que pasó 3 días y 3 noches en una tumba, en el vientre del pez. Amén. En Miqueas 5:2, Él es el Señor eterno de Israel y nacido en Belén. Nahum capítulo 1, del versículo 6 al 7, Él es nuestra fortaleza y el juez de los malvados. En Habacuc capítulo 2, versículo 4, Él es el justificador de los que viven por la fe. Amén. Y en Sofonías capítulo 3, versículo 5, Él es el Rey de Israel y Señor justo que muestra justicia día en día. Y en Ageo capítulo 2, versículo 7, Él es el deseado de todas las naciones. En Zacarías capítulo 9, versículo 9,
Él es el rey humilde cabalgando sobre un asno. Y eso lo encontramos en Mateo, capítulo 21, 5. Amén. También en Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13. Él es el que fue traicionado por 30 piezas de plata. Amén. Y eso lo encontramos en Mateo 26, 15. Amén. En Zacarías, capítulo 12, 10. El que fue traspasado, por el cual Jerusalén llora. Amén. Eso lo encontramos en Juan 19, 37. Y también en Zacarías capítulo 13, versículo 7, es el pastor que fue herido. Y eso lo encontramos en Mateo 26, 31. Y en Zacarías capítulo 14, versículos 3 y 8, él es el Señor que partirá el monte de los olivos. Amén. Y en Malaquías 4:2, él es el sol de justicia que trae salvación a sus alas. Entonces podemos ver claramente cómo Jesucristo se describe a sí mismo en el Antiguo Testamento. Y ahí estaríamos terminando nuestra segunda clase y vamos de lleno a la síntesis bíblica número 1 y la segunda parte, la clase tercera del día de hoy, miércoles. Amén. Como título, el lenguaje en el texto bíblico. Amén. Hoy tenemos la gran bendición de poder leer la Biblia en nuestro propio idioma, y todo eso lo sabemos, ¿no es cierto? Esto se debe al esfuerzo de incontables hombres que han estudiado diligentemente los idiomas en lo que la Biblia fue escrita originalmente, para luego traducirla en incontables lenguajes de manera más fácil posible. La Biblia entonces no fue escrita en español, en inglés o en francés, más bien fue escrita en tres lenguajes: en hebreo, arameo y griego. Amén. Entonces podemos ver aquí que nosotros siempre, y todos los que están estudiando la Biblia, siempre tienen estas dos interrogantes o preguntas, ¿no es cierto? ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? ¿Cuál fue la primera lengua que se habló? Entonces siempre yo he escuchado esas preguntas y muchos de nosotros quizás la hemos hecho. Amén. Y para empezar con esto, nosotros tenemos que recordar en lo original, la Biblia fue escrita originalmente en tres idiomas principales, que fue el hebreo, el arameo y el griego koine. El hebreo fue la lengua principal del Antiguo Testamento, mientras que el arameo se usó por ciertas partes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aunque con algunas excepciones, como el Evangelio de San Mateo, que también se escribió en arameo. El Nuevo Testamento se escribió en su totalidad en griego koine, la lengua común del pueblo de la época de Jesús. Amén. Ahora, recordemos que el hebreo, la mayor parte, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, los judíos lo llaman la Tanaj, ¿ya? Fue escrita en hebreo. Y el hebreo es una antigua lengua semítica, parecía al ugarítico, ya fue hasta el año 180 que esta lengua comenzó a ser llamada hebreo. Recordemos que esta lengua antes se llamaba, cuando estaban los israelitas, se le llamaba la lengua cananea, ¿ya? Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 19, versículo 17 al 8, que dice: y la tierra de Judá será de espanto a Egipto, y todos los hombres que de ella se acordare temerá por causa del consejo de Jehová de los ejércitos, acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos, una será llamada ciudad de Erez. Amén. Entonces la lengua no era conocida como la lengua hebrea, sino como la cananeíta, ¿ya? Era la lengua de Canaán. Eso también en Segunda de Reyes, capítulo 18-26, dijo: entonces Equín, hijo de Hilcías, Sebna y Joá, al Repsaces, dice: te rogamos que hables a tu siervo en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros la lengua de Judá, a oída del pueblo que está sobre el muro. Entonces, claramente, estaba el arameo y había la lengua de los que hablaban de los judíos, que era la lengua de Canaán. ¿Ven? No era conocida como la lengua hebrea. Fue en el año 180 antes de Cristo que se le dio el nombre de la lengua hebrea. Si también lo narra Isaías capítulo 36, versículo 11. Entonces dijeron a Eliaquín, Sebna y Joá al Rabsaces: rogamos que hable a tu siervo en arameo,
que nosotros lo entendemos. No hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Amén. Y para entender, el alfabeto hebreo contaba de 22 letras, la cual se usaba en algunas porciones acronísticas en la Biblia, como el Salmo 119 y los primeros 4 capítulos de Lamentación. Los antiguos textos hebreos fueron escritos sin vocales, y eso hay que recordarlo, hermano, que nunca existieron las vocales en la lengua hebrea. Eso cuando se le presenta eh, Jehová a Moisés en el desierto, en la zarza, ¿no es cierto? Y le dice, yo soy el que soy, y sale 4 letras, amén. Ellos no tenían las vocales como nosotros las tenemos en el alfabeto, amén. Ahora, si vemos aquí la pantalla, vemos, voy a agrandar un poquito la pantalla, el texto bíblico de la que se llama y se conoce la pictografía, ¿ya? El alfabeto hebreo está compuesto de 22 letras. Cada una tiene un valor numérico y un gran significado. Inicialmente el alfabeto hebreo, como toda la civilización, estaba representado por figuras, dibujos relacionados íntimamente con la cultura agrícola del pueblo hebreo antiguo, y es por eso que si estudiamos su cultura antigua podemos entender mejor el mensaje del texto bíblico. Y aquí estamos viendo la pictografía. El antiguo judío, ellos escribían con figuras. Por ejemplo, ahí vemos la Aleph, que en hebreo significa Aleph, puede ser la primera letra del alfabeto hebreo, significa buey. Así también la Bet, ¿no es cierto? Que es como un cuadradito, que significa casa adentro. Y lo que más me impactó estudiando esto, por ejemplo, la última letra, la Tav, era un significado de cruz, era la marca, señal y pacto. ¿Y Jesús dónde murió? En una cruz. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y tenemos aquí, por ejemplo, la imagen, lenguaje en el texto bíblico arameo. Tenemos una imagen de cómo se escribía el arameo. Por ejemplo, esta es una representación, inscripción de Sakur, que fue 800 años antes de Cristo. Amén. El alfabeto griego bíblico, el arameo bíblico, se refiere a los pasajes de la Biblia hebrea, principalmente estos escritos en arameo fueron escritos en el libro de Daniel, en algunos capítulos, y Edra. Están escritos en arameo en el lugar de hebreo. Entonces, más del 90% del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, solamente un poquito por ciento se escribió en arameo. Amén. El arameo es una lengua muy parecida al hebreo. Las porciones de la Biblia que fueron escritas en ese idioma son los siguientes: Daniel capítulo 2, versículo 4 al 7, y Daniel capítulo 28. También lo que se escribió en hebreo fue Edras, para que noten ahí, capítulo 4, versículo 8 al 6, y Edras 18, perdón, y Edras 7, capítulo 7, del versículo 2 al 26. ¿Ya? También tenemos Jeremías, que se escribió un pequeño versículo que se escribió Jeremías capítulo 10, verso 11, en arameo. Ahora, era el lenguaje de los asirios. Recordemos que el arameo era el lenguaje de los asirios. Tenían su capital en Nínive. Mientras más crecía el imperio asirio, el arameo se convertía en el lenguaje del comercio. Era el lenguaje usado en las cortes de Babilonia en el tiempo de Daniel y el lenguaje de comunicación oficial en el imperio persa en el tiempo de Edra. ¿Ven? Entonces, ahí concluimos con el texto arameo. Y los vamos ahora al lenguaje en el texto bíblico. Se escribió el Nuevo Testamento, el griego koine. ¿También? El alfabeto griego bíblico es el alfabeto griego koine. El Nuevo Testamento y la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, se escribieron en este dialecto común del griego antiguo que se habló en todo el Mediterráneo durante el periodo helenístico y el Imperio Romano temprano. Y si vemos la figura acá, ese era el antiguo abecedario, se puede decir, de los griegos, el tiempo de los romanos, cuando en el tiempo de Jesús. Recordemos que en el tiempo de Jesús ya había desaparecido el hebreo y el arameo estaba siendo ahí un poquito más influyente, pero la lengua que se hablaba en todo el Medio Oriente, parte del norte de África y parte de Europa,
era el griego, koine, amén. Y este es el nuevo griego, alfabeto griego de acá, amén. Entonces, la evidencia textual hasta la fecha es que el Nuevo Testamento entero fue escrito en griego. Es posible que algunos libros del Nuevo Testamento hayan sido escritos originalmente en hebreo, pero de esto no hay evidencia de manuscrito. El griego bíblico es llamado koine, que quiere decir común. Esto significa koine. Este griego era el que se hablaba comúnmente en la región del Mediterráneo, como lo habíamos dicho, que había sido conquistada por el imperio griego, que había helenizado casi todo el mundo. Ahora, algunos se preguntan por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en latín, que era el lenguaje de los romanos, quienes dominaban el mundo en los tiempos de Jesucristo. Esto se debe a que cuando el Imperio Romano comenzó su conquista, decidió no imponer el latín. Recordemos que cuando Jesucristo murió en la cruz, se le puso, no sé, también una letra eh, en latín, amén, sobre el pueblo conquistado, sino que lo usó solamente como lenguaje oficial político. Se usaba en el antiguo tiempo de Jesucristo latín, pero la lengua común era el griego koine, amén. Y respondiendo a la pregunta número 2, y aquí vamos a centrarlo, antes de pasar a esta segunda lección, ¿cuál fue la primera lengua que se hablaba? ¿Ya? No se puede saber cuál fue la primera lengua que se habló, ya que la invención de la lengua procede de cualquier registro escrito. Sin embargo, el sumerio es considerada la primera lengua escrita conocida con registro que datan alrededor de los 3000 años antes de Cristo, y como le había dicho en la clase, eran escritos mesopotámicos. Otra lengua antigua documentada son los egipcios, el acadio y el tamil. ¿Ya? Ahora, nosotros, la mayoría de los teólogos dicen que la lengua que se hablaba era la semítica, pero recordemos, hermano, que antes de la Torre de Babel no se sabe a 100%, no se sabe, hermano, y hay que decirlo, qué lengua se hablaba antes de la Torre de Babel, qué lengua hablaba Adán, qué lengua hablaba, no sé, Caín, Abel, Set, no se sabe qué lengua hablaba Noé, perdón, qué lengua hablaban ante ellos. Entonces sabemos que hubo una lengua, pero esa lengua nadie la conoce. Amén. Pasando y terminando, ¿no es cierto?, un poquito la estructura de la Biblia, ¿no es cierto?, este panorama sobre cómo se, qué idioma se escribió la Biblia, vamos a pasar a la lección número 2 de la clase del día de hoy. Amén. Y como 4 puntos específicos, vamos a ver la lección número 2, los comienzos del Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11. ¿Ven? Y como punto número A, la historia de la creación. ¿Amén? Los comienzos de Génesis, capítulo 1 al 11, es el relato de la creación, ¿ya? Y tenemos que entender que para partir el estudio de la Biblia, nuestra convicción tiene que ser clara, y en la teología propia, cuando yo hablo de la teología propia, hablo de la doctrina de Dios, nosotros venimos sabiendo que Dios es real. Por eso me gusta cómo empieza Génesis capítulo 1, ¿no es cierto? El versículo 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios no está haciendo una afirmación de que si Él existía, no. En el principio, Elohim, Dios, creó los cielos. Entonces, porque hay muchas razones filosóficas y lógicas y sólidas y contundentes para creer en Dios. Sin embargo, la Biblia no ofrece argumentos elaborados para su existencia. Sin embargo, sí nos dice cómo podemos saber que Dios existe. Por ejemplo, la Biblia nos dice que podemos saber que Dios existe por lo que vemos en el mundo creado. Por eso en Salmos, capítulo 19, versículo 1 al 4, lo explica claramente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite la palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces podemos ver claramente que desde un principio Dios se hace claramente visible a través de su creación. Y miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice, también explica,
que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este es un ejemplo muy contundente del argumento teológico a favor de la existencia de Dios. Estos versículos nosotros deberíamos aprenderlos para poder hacer apologética. Amén. Se trata de la comprensión de que debe haber una inteligencia con propósito que creó este mundo, ya que el mundo muestra tanto propósito como inteligencia. En opinión de muchos, este argumento basado en el propósito y el diseño sigue sin respuesta ni para el ateo ni para el agnóstico. Bendito sea Dios. Ahora, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra Dios, para que la noten ahí, esta es la antigua palabra hebrea Elohim, ¿ya? Y aquí vamos a ver algo glorioso, cómo Dios se da a conocer, que no tan solo Él es el Dios, sino que Él es el Dios junto con Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Esta es la antigua palabra hebrea Elohim. Gramaticalmente es una palabra plural, para que la note ahí, que se usa como si fuera singular, ¿ya? Pero la palabra gramatical Elohim en el principio es una palabra plural. ¿Y qué significa plural? Múltiple. Se presenta en más de un aspecto, ¿ya? Ahora, los verbos y pronombres que se usan con Elohim deben estar en plural. Cuando Elohim se refiere al Señor en otros capítulos, los verbos y pronombres están en singular. ¿Y qué es singular? Es una sola persona, es algo único y extraordinario. Eso un famoso rabino judío, se llama Dan Clark, que citó, ¿ya? Comentando sobre la palabra Elohim. Y él dijo, vengan y vean el misterio de la palabra Elohim. Hay 3 grados y cada grado por sí solo, y sin embargo todos son uno. O sea que habían 3 grados, decía este judío, unidos en uno. No están separados entre sí. A la luz de lo escrito por el rabino Adam Clarke, añadió esta reflexión. Debe estar extrañamente prejuicioso quien no pueda ver la doctrina de una Trinidad en unidad. Se expresan en las palabras anteriores. Un propio judío sabe que esa palabra Elohim se refiere a 3 personas. ¿Amén? Ahora, Dios creó los cielos. El simple hecho de la creación de Dios es un asombroso, es más asombroso cuando consideramos la grandeza del universo de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a ver la naturaleza, amén, y como simples mortales lo acostumbramos a ver la naturaleza, pero cuando nuestros ojos se abren y vemos y estudiamos, por ejemplo, las galaxias típicas, mire, típicamente contiene miles de millones de estrellas. Ahora, nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene más de 200.000 millones de estrellas. Imagínense ahora en este tiempo, para los que ven National Geographic y les gusta ver los documentales, hace poco se envió, ¿no es cierto?, un par de años atrás, el satélite James o James, y los que puedan estudiar o ver, puedan ver lo que está descubriendo. Ellos sabían, los científicos, que había más galaxias, pero lo que está dando a conocer este satélite, hay miles de millones de galaxias. Imagínense la infinidad de estrellas que hay. Si hay, mire, solamente en nuestra Vía Láctea, hermanos amados, contiene más de 200.000 millones de estrellas. Imagínense todas las estrellas que deben existir en toda la galaxia. ¿Y sabe qué es lo más glorioso? Que la misma Biblia, sabiendo y dando a conocer que es tan grande la creación de Dios, hay algo que es más grande. ¿Y saben lo que es más grande? La misma persona de Dios. Eso en Isaías capítulo 48:13 dice, mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos, con el palmo, al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Y ahí podemos ver claramente que Dios es más grande que toda su creación. Y miren lo que dice Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo?
con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Entonces, Dios es más grande que su creación. Ahora, Dios creó los cielos y la tierra. Si Dios creó los cielos y la tierra, entonces debemos desechar para siempre la idea de que algo sucede por casualidad. El casualidad ni siquiera podríamos dar nuestro lenguaje cristiano, ¿ya? Simplemente describe la probabilidad estadística de que algo ocurra. La casualidad en sí misma no puede hacer ni realizar nada. Hace muchos años, mire, pongan atención acá, un científico llamado Carl Sagan, para que lo investiguen, solicitó al gobierno estadounidense una subvención, una subvención para financiar la búsqueda de vida inteligente. ¿Ya? A todo esto el gobierno cedió, ¿ya? Para buscar vida inteligente en el espacio exterior. Esperaba él encontrar evidencia de vida mediante un instrumento súper sensible para captar señales de radio del espacio distintas. Al recibir dichas señales, buscó orden y patrones, lo que demostró que la señal eran transmitida por vida inteligente. De la misma manera, el orden y los patrones del universo entero demuestran que fueron creados por vida inteligente. Y para este científico, no por casualidad. Los científicos detectan constantemente la casualidad en las señales de radio en forma de estática sin patrones, pero esto no les dice nada. Por lo tanto, cuando alguien dice que el universo o cualquier otra cosa surgió por casualidad, se puede decir que a pesar de su experiencia o habilidad en otras áreas, cuando se trata de este tema son ignorantes, supersticiosos o simplemente repiten una teoría trillada. ¿Ya? Ahora, ellos dicen que simplemente todo es por casualidad, pero si ellos piensan esto es porque son realmente un ignorante, hermano. Amén. Ahora, los mismos científicos, a través de todo esto, están dando a conocer que hay un ser, ¿no es cierto? Hay alguien inteligente, una vida inteligente que creó todo esto. Entonces, que no es por casualidad. Imagínense, los mismos científicos refutando a los científicos. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, cuando alguien dice que el universo o cualquier otra cosa surgió por casualidad, se puede decir que es un ignorante. En pocas palabras. ¿Ven? Esa palabra, Dios creó, la idea de Dios es inherente en su carácter de diseñador inteligente. Solo un diseñador inteligente podría crear el universo perfecto y no al azar. Nuestro universo es perfecto. ¿Y quién lo dice esto? Lo dice un hermano Bautista que tiene unos libros súper buenos, a todo esto se los recomiendo. Él se llama Hugh Ross, ¿ya? Es un astrofísico canadiense, ¿ya? Y esto lo dice él en su libro, La huella de Dios, y él tiene otros libros que yo los recomendé ahí en clase, ¿no es cierto? Son los libros de Hugh Ross, es Navegando en Génesis, El planeta improbable, el libro El Creador y el Cosmos, que son unos buenos libros. Amén. Que podamos leerlo con altura de mira, no toca doctrina, está el libro, pero sí refuta a los filósofos y a los agnósticos. Amén. Ahora, vamos a pasar a Génesis capítulo 1 y del 1 al 31. Amén. Y al principio, si nosotros leemos, ya empieza el capítulo 1, versículo 1 al 31, empieza, ¿no es cierto?, con una teoría. Por ejemplo, está la teoría, para que anoten ahí, la opinión sobre la teoría del gran vacío de la creación, ¿ya? La teoría del gran vacío es una interpretación creacionista. Recordemos que también nosotros somos creacionistas, pero ojo aquí, vamos a hacer un stop para analizar esta teoría, conocida como el creacionismo del vacío temporal o creacionismo de ruina y restauración postura a lo largo de un periodo de tiempo entre los versículos del Génesis capítulo 1 y versículo 1 y el capítulo 1 y versículo 2. Según esta teoría, Dios creó el universo en el versículo 1, ¿ya? Pero una rebelión celestial a menudo se vincula con la caída de Satanás. Y eso lo encontramos, ¿no es cierto?, en Ezequiel capítulo 28. Ahora, hizo que la tierra quedara desolada y vacía. Los 6 días de creación posterior describen la creación y reconstrucción literal de la tierra. Amén. Ahora, tenemos que entender
que esa postura, ellos creen que pasaron muchos años, ¿ya? Y que estaba la creación perfecta. ¿Y qué pasó? Como hubo esta rebelión en el cielo, eso dicen ellos, dice que Dios es perfecto en su atributo moral, ¿no es cierto? Que Él es justo, Él es santo, Él es perfecto. Él, por ser perfecto, no pudo haber creado nada desordenado, ¿ya? Y que hubo una rebelión y el diablo cayó y destruyó, se puede decir, lo primero. Pero ahí hay un punto. ¿Por qué? Porque cuando dice la Biblia, Dios, ¿no es cierto?, se movía en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, se refiere a eso, estaba desordenada porque estaba en el acto de creación. Yo di el ejemplo en la clase, por ejemplo, un bebé en el vientre de una madre está en proceso de creación. ¿Ya? Y ese proceso, nosotros creemos a ese proceso de creación, que, por ejemplo, un bebé de 3 meses, de 2 meses en el vientre de una madre, no tiene bien formada sus manitos, sino que está en un proceso de creación. Amén. Y ese mismo proceso nosotros creemos, que por eso se refiere a que la tierra estaba desordenada, porque era el proceso de creación. Amén. Ahora, la explicación de la ciencia a esta teoría busca conciliar la interpretación literal de los 6 días de la creación con las pruebas científicas que sugieren que la Tierra tiene miles de millones de años al atribuir la edad de la Tierra a la primera creación y el periodo de la reconstrucción en los 6 días. Amén. Y aquí tengo que decirlo y también parar un poquitito, porque hay también muchos predicadores de nuestra línea, de nuestras filas, ya que no voy a decir su nombre, respecto a su ministerio y su trayectoria también. Creen ellos que hubo vida también antes de Adán, ¿ya? Y eso es completamente falso, ¿ya? Porque claramente el primer hombre que fue Adán y cayó, la figura esencial del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que Dios lo creó con sus manos. Tenemos después al segundo Adán, que fue Jesús, ¿amén? Y que a través de ese nombre y a través de la persona de nuestro Dios, que es Jesús, ¿no es cierto?, tenemos esta reconciliación. Pero no hay ni un argumento o sustento bíblico, sino que hay solamente teoría y versículos, se puede decir, al azar, pueden avalar en sí, no hay ni un versículo que avale que hubo existencia preadámica, ¿ya? Y muchos, se puede decir, de nuestra hilera creen a este movimiento. ¿Bien? Ahora, nosotros en el relato de la creación de Dios creemos también, ¿no es cierto? Creemos que no, creemos en el principio, ¿no es cierto? Que hubo que la creación fue en 24 horas. Amén. Entonces nosotros tenemos que partir por esa base también, queridos hermanos, ya, que hubo una creación, ya. Ahora, los teólogos pentecostales dijimos eso, que la mayoría, ¿no es cierto?, prefieren eh, creer a la siguiente posición, ya. Los pastores, se puede decir, perdón, los teólogos pentecostales y evangélicos en su mayoría prefieren esta opinión. Ellos creen que Génesis, del 1 a 2, describe el primer paso que Dios tomó en la creación. Entonces, en el día primero hasta el día tercero formó la tierra, y en el día cuarto y hasta el día sexto la llenó. Amén. Entonces, para nosotros, lo más creíble que fue un paso de creación de un día, quiere decir 24 horas. La gente puede tener, escúcheme bien, hermano, muchas opiniones sobre cuánto tiempo duró la creación del mundo. Pero la Biblia dice, ¿no es cierto? La creación se tomó 6 días porque el séptimo día Dios, ¿qué hizo? Descansó de la obra de su mano. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se afirma la otra postura también? Por lo que dice Pedro, ¿no es cierto? En 2 Pedro capítulo 3 8 dice así mismo, dice que para el Señor, ¿no es cierto? Un día es como 1000 años, ¿ya? Y ese es un argumento, ese es un misterio, según ellos revelado, para el Génesis capítulo 1 cuando Dios creó en 7 días. Ahora, recordemos que nosotros leemos esta postura. Dios se demoró 24 horas. Ahora, no es un tema salvífico que afecte nuestra salvación, pero sí es importante creerla y exponerla. ¿Ven? Y ahora pasamos a la letra B o a la segunda, ¿no es cierto? Tema,
es de Génesis capítulo 3 versículo 5, la caída del hombre y su resultado. Ahora, dos eventos sobresalen en la historia del hombre. El primero fue, ¿no es cierto?, la caída en el huerto del Edén, que fue el primer hombre, y el segundo evento fue la venida de Cristo para salvar al hombre caído. ¿Ya? La caída del hombre sucedió antes de existir los registros escritos. Por tanto, lo que aprendemos sobre la creación del hombre y su caída, el plan de Dios para salvarlo, depende solamente de la palabra eterna de Dios. ¿Ya? La escritura muestra que la caída del hombre y sus resultados son reales. ¿Ya? Adán y Eva vivieron y pecaron, eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Eso dice la palabra, ¿no es cierto? Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue el que fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Amén. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 13 al 14. Ahora, Adán y Eva desobedieron y son juzgados en Génesis capítulo 3. La relación de Adán y Eva con Dios dependía de la confianza y la obediencia, pero ellos desobedecieron. Y este va el primer, ¿no es cierto? Se puede decir pincelada para nuestros hermanos bautistas calvinistas, que el hombre desde un comienzo tuvo un libre albedrío. ¿Ya? ¿Qué pasó? A través de ese libre albedrío, ¿no es cierto? Se perdieron y cayeron Adán y Eva. ¿Ya? Ahora, pero ellos desobedecieron a Dios porque dudaban de su palabra y escucharon al tentador y obedecieron sus sugerencias. Satanás habló por medio de la serpiente, ¿no es cierto? Y eso lo encontramos en Juan también capítulo en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 44, y en Romanos 16, 20, en 2 Corintios 11, 13, y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y Apocalipsis 22. A causa del pecado, Dios juzgó a la serpiente, a Satanás, a Eva y a Adán. Ahora, Dios fue misericordioso y aquí podemos ver cómo Dios demuestra su amor para todos aquellos que dicen que el Antiguo Testamento Dios es un Dios injusto, un Dios enojón. Podemos ver que el amor de Dios. ¿Por qué? Porque aún así, cuando Adán y Eva pecaron, Dios inmediatamente empezó con el plan de salvación. Amén. Ahora, Dios fue misericordioso con Adán y Eva antes del juicio. ¿Cómo? Le prometió que la simiente de la mujer derrotaría a la simiente de la serpiente. Amén. Y ahí encontramos claramente también la descripción de Jesús. En Génesis 3:15 sale esto. Esta fue la primera promesa del Mesías venidero. Luego en el Antiguo Testamento dio Dios dio más detalles sobre el Mesías prometido. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, en números 24, 17 al 19, en 2 Samuel capítulo 7, en 1 Crónicas capítulo 17, versículo 11 y 14, y en Isaías capítulo 7 y 14, y en Isaías 9, capítulo 9, versículo al 6 al 7. ¿Ya? En el Edén, Dios mostró misericordia prometiendo un Salvador. Luego mostró el juicio al sacarlo del huerto. En ese momento ellos comenzaron a sentir el peso pleno de la maldición por el pecado, hermano. Dios le proveyó único e hizo la piel de animales. Esto indica que para la redención es necesario derramamiento de sangre y el sacrificio de una vida. Y aquí, en este proceso, cuando el hombre cayó a Adán y Eva, podemos ver cómo se describe, ya Dios estaba proveyendo de un animalito, ¿no es cierto? Si estaba proveyendo puede decir, de la sangre emanada de una vida. Amén. Y esto podemos hacer referencia a lo que iba a hacer con Jesús. Amén. Imagínense, el amor de Dios ya estaba planeando un plan de salvación para el hombre que había caído en el huerto del Edén. Amén. Ahora, la esperanza del hombre por la redención en Génesis capítulo 3, versículo 15 y en el capítulo 5, 32, Dios castiga a Adán y a Eva la desobediencia. Pero aún así, mire, escuche bien esto, Dios le dio esperanza de la redención futura. Eva expresó esa esperanza cuando nació Caín y ella sabe lo que dijo, por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Y eso lo dice en Génesis capítulo 4, versículo 1. Sin duda, ella esperaba que este varón aplastaría la cabeza de la serpiente, como decía en Génesis capítulo 3:15. Luego ellos perdieron la esperanza en Caín porque él mató a quién?
a su hermano Abel. Después Adán y Eva renovaron su fe, ¿no es cierto?, con el nacimiento de Set en Génesis capítulo 4:25. Quizá él sería el que aplastaría a la serpiente que los llevó al pecado. Mucho más tarde, otros conservaban la esperanza de victoria sobre el pecado y la serpiente. Un hombre llamado Lamec mostró esperanza cuando profetizó el nacimiento de su hijo Noé, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver en Génesis 5:28 al 29 la promesa de la redención que fue transmitida de padre a hijo, de generación en generación. Y recuerde que antes que Dios le entregara la ley mosaica, ¿no es cierto?, ahí en el monte Sinaí, también los mandamientos, antiguamente Dios seguía comunicándose en una relación, en revelación especial con el hombre y le hablaba, ¿no es cierto? En este caso, cuando le habló a Adán, ¿no es cierto?, lo que tenían que hacer, cómo tenían que trabajar y todo lo que Dios le estaba demandando y todos los mandamientos que Dios le daba a los hombres, ¿no es cierto? Eh, la labor del hombre, como no había alguien que se había levantado como profeta, el hombre tenía que hablarle a sus hijos a sus hijos. Entonces, esa era la forma de conocer a Dios, relatar los orígenes, ¿no es cierto?, de voz en voz. Amén. Ahora, Caín y el linaje impío, en Génesis capítulo 4, del 1 al 24, Caín vino a ser el primer asesino. Había desobedecido al ofrecerle a Dios un sacrificio que no le agradó. Dios probablemente le había dicho a Caín y a Abel qué tipo de sacrificio debían ofrecer. Entonces podemos ver que ellos seguían comunicándose con Dios. Ya recordemos que Caín, cuando mató a Abel, se escondió, se andaba arrancando. ¿Y Dios qué le dice? Dios se enojó. Ahora, ¿y qué le dijo Caín? Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano Caín? ¿Y qué le dijo, perdón, dónde está tu hermano Abel? Le dijo a Caín. Y Caín le dijo, ¿seré yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, mire, aún así, en el pecado y la condición que estaba, ¿no es cierto?, en la caída del hombre, había sido homicidio, ¿no es cierto?, lo que había cometido Caín hacia Abel, Dios aún así se comunicó con él. Imagínese el amor de Dios. Amén. Ahora, la Biblia resume la vida de Caín y sus descendientes. La lista de hombres que aparecen de cubrir un largo periodo de tiempo. ¿Ya? Caín construyó una ciudad, desde los habitantes, en su mayoría criaban rebaño y manada. En el transcurso del tiempo elaboraron elementos útiles, incluyendo instrumentos musicales. La gente aprendió cómo usar el metal, el bronce y el hierro. Eran útiles para la fabricación de herramientas y armas. La gente comenzó a sentirse segura a causa de su progreso, pero dependían de ellos mismos, no de Dios. ¿Amén? Entonces, hasta ahí vamos a dejar, queridos hermanos, amén, la clase del día de hoy. Vimos la historia de la creación, ¿no es cierto? Génesis capítulo 1 y capítulo 2, la caída del hombre y sus resultados. Amén. Entonces, para hacer un repaso a todo lo que vimos en la clase de hoy, vimos, ¿no es cierto?, el lenguaje del texto bíblico, vimos su contenido, ¿no es cierto? Vimos el original, que la Biblia en su mayoría, más del 90%, se escribió en hebreo. Amén. Así que vamos y dejamos también una pregunta para los que busquen, para los que puedan estudiar también en casa y lo que van a eh, retransmitir este estudio, que son los textos receptus y son los textos críticos. ¿Ya? Vamos a dar esa tarea en este nuevo video que vamos a retransmitir por la clase, la tercera clase. ¿Bien? Así que vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy, viendo, ¿no es cierto?, los primeros capítulos de Génesis en un formato de síntesis o panorama bíblico. Así que desde ya, queridos hermanos, le doy un cordial saludo a todos mis pastores, a los que no se pudieron conectar, para que después lo puedan ver. Y desde aquí les digo, Dios les bendiga, y esta sería nuestra tercera clase. Así que un abrazo y bendiciones.